Bienvenido, economista Leonidas Issa, ¿cómo está? Le escuchamos. Buenos días, un saludo cordial al querido pueblo de Manabí. Quiero enviar un saludo también a mi querido pueblo ecuatoriano. Gracias, estimado Ramón, y gracias, estimado Jorge, por la entrevista. Bienvenido, economista. Primera vez que decíamos, en esta campaña es la primera intervención suya para Manabí. ¿Y qué tenemos precisamente de propuestas para nuestra comunidad, para nuestra ciudadanía, economista Leonidas Issa? Bueno, en este medio importante, creo la primera vez he tenido una visita relámpago en estos días, pero voy a bajar nuevamente a Manabí a seguir conversando con los productores en esta primera acercamiento que hemos tenido, sobre todo y en concreto, cuáles son los problemas más sentidos. El problema del agricultor, el problema del ganadero, el problema, en este momento mismo hay una demanda central que es que se pueda devolver la administración institucional de del agua, en este caso, que en los años anteriores fueron quitados. En ese sentido, nosotros hemos dicho que tiene que devolver esa dignidad a Manabí y que puedan, articulados en una política nacional, tengan la administración, en este caso, de las centrales que están dependiendo en este momento de otros sectores. No se puede seguir gobernando desde Guayaquil o desde Quito, sino que la misma provincia puede tener su planificación, su diseño. Con esto, ¿qué garantizaríamos? Garantizar que en su administración se puedan de a poco ir ampliando, ¿cierto?, la capacidad productiva. Ya tiene, pero creemos importante que se debe ir mejorando la capacidad productiva y allí poder generar también condiciones para que haya empleo. Hay que dignificar al sector industrial, al sector pequeño y mediano industrial, artesanal, que muchas veces estamos en las calles intentando salir en adelante, pero no hay una política pública que permita fortalecer a este sector. Son las 7 de la mañana y 6 minutos. Es la intervención del economista Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la República. Mi querido economista Leonidas Issa, los fundamentos de su plan de gobierno, ¿cómo sería la forma de gobernar con un país plurinacional, que es lo que usted plantea? Yo quiero decirles a mis hermanos ecuatorianos, hermanos manabitas, que muchas veces creemos que la plurinacionalidad, la interculturalidad es únicamente tarea de los indígenas. No, en nuestro plan de gobierno está integrar las visiones que tenemos en el Ecuador, de los mestizos, de los blancos, de los cholos, de los montubios, de los indígenas, de los afros. Si no tenemos una política de integración, vamos a seguir viviendo esos 500 años y sobre todo esos 200 últimos años de vida republicana, prácticamente excluidos los sectores que han sostenido la economía. Imaginemos en condiciones históricas cómo ha sido el aporte a través del trabajo esclavo de los hermanos afros, y al día de hoy tampoco ha sido garantizadas sus derechos o condiciones mínimas de vida. Los hermanos montubios, y por cierto, en Manabí, al menos según las encuestas, en la ruralidad llegan a la autodeterminación, a la autodefinición, hasta el 63% se declaran son manabitas. ¿Cuál es una política diferenciada? No la existe. Por eso creemos importante que el Estado plurinacional intercultural debe asumir esa diversidad, como siempre nosotros decimos, esta unidad en la diversidad. Sobre esto, no quedamos únicamente en una política en este caso étnica, ni tampoco en una política cultural, sino tiene que devenir en lo que estamos haciendo como ecuatorianos. Aquí ponemos como un tema central la defensa de la producción nacional. Seas indígena, seas blanco, mestizo, cholo, montubio, indígena, afro, todos trabajamos en algún sector para garantizar la economía de nuestro país. Pero principalmente aquí estamos los agricultores, según las estadísticas, del 25.5% del Producto Interno Bruto, lo que producimos todos los ecuatorianos, depende de esa gran agricultura ampliada. Por eso hemos dicho,
Vamos a fortalecer la producción nacional. 18 millones de ecuatorianos debemos ser los que consumimos lo que las manos laboriosas de los diferentes sectores productivos del Ecuador estamos produciendo. Y aquí vamos a un tercer tema. Creemos que para poder avanzar esta política hay que insistir en una política para enfrentar de frente, en este caso en contra de la corrupción y la impunidad. Mi vicepresidenta, que es manabita, nuestra querida compañera Katiuska Molina, ella fue, en este caso, viene del sector de la economía popular y solidaria. Ella, por ejemplo, en el debate que nosotros vamos a sostener el mismo dato, más de 10.000 millones de dólares va en evasión tributaria, va en actos de corrupción. Y no es posible que esa plata que se necesita, muchos grupos económicos, reducidos grupos económicos que ganan bien en el Ecuador, no pagan bien a los trabajadores, aprovechan de los recursos naturales de la patria, pero sin embargo sacan la plata afuera, a los paraísos fiscales. Por eso creemos que la lucha contra la corrupción y la impunidad, con independencia de funciones en el sistema judicial, se debe garantizar. De ahí tendremos recursos básicos, recursos importantes para seguir garantizando políticas fuertes para educación, salud y generar condiciones mínimas de empleo para nuestra gente. Y en adelante tenemos 7 ejes de trabajo, más bien prefiero desarrollar en base a las preguntas. En base a las preguntas. Estábamos escuchándolo hoy muy detenidamente al economista Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la República. Son 7 de la mañana y 10 minutos, Pachacutic, efectivamente. Y quería consultarle un tema actual que preocupa, punto central, por ejemplo, Manta, aquí converge en este rato y cuando estamos ya 13, tenemos un promedio de violencia de 2 muertos diarios. Economista. Esto en tierra, economista. En alta mar también. Sí. Tenemos problemas serios con la piratería. Nuestros pescadores artesanales, usted conoce de este tema porque me imagino sus asesores le han de haber comentado. Tenemos serios inconvenientes con nuestros pescadores artesanales, que no hay cómo poner denuncias aquí porque todos los trámites hay que hacerlos en otros lados. Ojalá y se termine esa centralización. Ingeniero, economista Issa, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta para enfrentar el tema de la violencia que a diario se está viviendo? Seguridad integral. Ajá. Bueno, quiero aclarar, soy ingeniero ambiental. Ingeniero, para no que era economista. Así es. Bueno, igual hay No, es que usted en economía se la maneja muy bien, mi querido ingeniero. Sí, está bien. Ingeniero ambiental, entonces. El tema ambiental es un tema importantísimo. Ahora está mucho propugnándose a fortalecer el tema ambiental, mi querido ingeniero Leonidas Issa. Sí, vamos por el primero, la violencia. Mire, hay 100.000 policías y militares, 100.000 efectivos entre policías y militares. Pensar que ellos van a garantizar la seguridad de 18 millones de ecuatorianos es irreal. No por lo que no quieran, sino porque no hay capacidad material. Porque no pueden simplemente. Hasta donde alcanzan están de alguna manera dando esta contención. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro gobierno? Primero hay que salir del estado de guerra. No las 24 provincias tienen el mismo problema que tiene Manta, que tiene en Guayaquil, que está situado más en Durán, y así ciudades que podemos decir que está situado más. Entonces, primero salimos del estado de guerra con las Fuerzas Armadas que no tienen capacidad de dar cobertura nacional, con ellos objetivamente, para tener objetividad y para tener focalización de las acciones a combatir, a enfrentar y a abatir. Lo estoy diciendo clarito. ¿Qué necesitamos? Crear un sistema de inteligencia de la mano con la misma población. ¿Dónde podemos sacar la mejor información? Es de la misma población. Si tenemos en este momento un filtraje en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, lamentablemente hay ciertas personalidades de estas instituciones que están vinculados a aquello. Medio dicen, vamos a hacer una acción en tal lugar, inmediatamente saben los grupos que van a llegar allí. Entonces, creo que se puede diseñar un sistema de inteligencia que la información sea absolutamente secreta, con las cuales se puede
focalizando, objetivamente, enfrentar y abatir. Una vez hecho esto, no quedamos en un estado guerrerista, como hasta ahora hemos visto, sacas cañones, sacas casi con ramos vamos a resolver. No, señores, una vez focalizado aquello, también focalizamos políticas sociales para que no sigan nuestros muchachos empobrecidos siendo alimentados, una base de reclutamiento a los grupos ilegales. Entonces, enfrentas, bajas, das de baja, todo lo que quieras, pero a la vez previenes que guaguas de 8 años, 13 años, días anteriores no más, niños que estaban vinculados, ¿para qué están reclutando a niños? Para evadir la ley, para no ser sancionados como adultos. De esto se están aprovechando los grupos ilegales. Ahora hemos conversado también con nuestros hermanos pescadores. No se olviden, en la última semana, de igual en Costa Rica, fueron detenidos con 2.2 toneladas de droga ecuatorianos. ¿Por qué nuestros pescadores están involucrando en estas actividades? Porque hemos dejado en la desbandada a los hermanos. No nos olvidemos, en el momento que cedimos el mar por la Convemar de 200 millas, bajamos a 12 millas, en ese lapso ahora es mucho más fácil controlable por parte de grupos ilegales. En ese proceso, ¿qué tenemos que hacer? Volver a dignificar, que los pescadores tengan su trabajo, que podamos con ellos diseñar una política y, lógicamente, la mayor cobertura de trabajo, menos va a haber la posibilidad que vayan a obligar a muchas de estas personalidades, vayan a obligar para el reclutamiento. Entonces, en términos de seguridad, esto como más detalladamente. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer en términos institucionales del Estado? En lugar de querer hacer más cárceles, primero pongamos en orden las cárceles que tenemos, clasifiquemos los PPLs de acuerdo a la alta peligrosidad, mediana peligrosidad, y muchos ciudadanos que son choferes de pronto cayeron allí, están en la cárcel y están obligados a asumir un reclutamiento incluso dentro de las mismas cárceles, o padres de familia que no pudieron pagar su cuota alimenticia, y así sucesivamente. Esos sectores no pueden estar vistos para el resto de los ecuatorianos que son grupos vinculados, porque aquí a todos se ha estigmatizado. ¿Qué más? Control de las cárceles, pero en línea. 294.6 toneladas de droga fueron incautadas en el 2024. No las digo yo, es estadísticas del Estado. 294 de estas, 17 para consumo interno y el resto para exportación. ¿De esto cuánto significaba en términos monetarios? 1.200 millones de dólares. ¿Se puede imaginar? Entonces la pregunta es, ¿quiénes se benefician de esta plata? Si exportar banano, creo que está 900 millones de dólares en trabajo de todo el año. Pero si usted pasa con un cargamento de aquello, que le incauten una vez, 2 veces, pero con un cargamento que pase, prácticamente tienes del trabajo de todo un año. Entonces, ¿quiénes se benefician? Yo no creo que están beneficiando esos muchachos drogadictos, analfabetos. Ellos son soldados, pero los jefes no han caído en el Ecuador. Los jefes controlan puertos y aeropuertos. Los jefes amplían la capacidad de exportación legalmente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tiene que acabarse aquello. Por ello, hemos dicho también fortalecer la UAFE, la Unidad de Análisis Financiera, que permite identificar. Si no, aquí andamos combatiendo a los soldados y los jefes bien protegidos. Más bien ellos están decidiendo sobre la política nacional. Y finalmente, estimado, un control de cárcel, como dije, y finalmente hay que luchar para que exista una política internacional para luchar contra este flagelo. Nosotros estamos peleando una guerra que no corresponde únicamente a nosotros. Nosotros, como Ecuador, somos país de tránsito. Pero ¿cuáles son los países de producción? ¿Y cuáles son los países de consumo? Permítame decir, Norteamérica, Estados Unidos, no puede seguir viniendo a decirnos, señores, vamos a poner la base de Manta, ya están ahora de retorno en las Islas Galápagos. Pero cuando ustedes no pueden controlar 50 millones de norteamericanos drogodependientes, está dentro de los primeros o de los mejores mercados de la droga en el mundo. Entonces ustedes también tienen que tener una política articulada de cómo van a combatir, incluso por salud pública, por salud social, por salud intelectual, llamémosle así. Miremos lo que está pasando con ciudadanos de Filadelfia,
cómo quedan arrastrados en el suelo. Entonces tienen que tener una política también que integre a la lucha internacional. Países como México, como Venezuela, como Colombia, que son como los países productores, y centralmente Ecuador, por ahora, 2.000 hectáreas fueron a verificar, no existe. Pero lo que sí estamos seguros, por ser un país dolarizado, es un país de tránsito, un país que seguramente están utilizando para otros mecanismos, en los cuales desde el Ecuador vamos a impulsar una política internacional. Todos tenemos responsabilidad sobre este flagelo. 7 de la mañana, 19 minutos. Le agradecemos al ingeniero Leonidas ambiental Issa. Leonidas Issa, candidato a presidente de la República por el movimiento Pachacuti. Gracias por estar con nosotros. A esta hora vamos con Así es. más información. Gracias. Gracias, ingeniero. Y le deseamos En una próxima oportunidad. éxitos y bendiciones. Vamos Le ahora, agradezco un ya mundo. tenemos en Muchas nuestro gracias. estudio de la radio, tenemos ya a nuestra siguiente invitada.